Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es David Joaquín Delgado Hernández. Soy profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y el día de hoy me gustaría platicar un poco acerca del crecimiento de la deuda en los tiempos de la 4T, de la Cuarta Transformación, en toda esta época del COVID-19, que es la pandemia mundial que actualmente nos está aquejando en todos los continentes del planeta. Tristemente, los resultados y el crecimiento de la deuda no muestran un panorama alentador, pero los invito a que vean el análisis para que lo puedan constatar de manera directa. Bien, lo primero que debo decir es que el año anterior arrancamos con la noticia de que la deuda externa de México alcanzó un nuevo récord en el primer trimestre del sexenio actual. Esto llama la atención porque una de las promesas de campaña había sido que no se iba a incrementar la deuda, pero se alcanzó el valor récord de 456 mil millones de dólares. Un poquito para investigar, me fui al Banco de México, donde uno puede consultar en hojas de Excel la deuda total del sector público. También se pueden consultar datos acerca del Producto Interno Bruto y por último la cotización y la serie histórica del tipo de cambio peso dólar. Todo esto uno lo puede descargar en Excel y les muestro los archivos. Por ejemplo, aquí la deuda total del sector público se puede consultar mes con mes desde enero del año 2000, hace 20 años, cuando estaba todavía el doctor Cedillo en la presidencia, y podemos nosotros tener aquí un balance completo de los datos hasta febrero del 2020. También podemos observar el nivel del Producto Interno Bruto, del PIB, también desde el año de enero de 2000 hasta la fecha, y podemos también consultar los valores del dólar desde el año, bueno, en este caso desde el 3 de enero del año 2000. En ese entonces valía 9 pesos con 39 centavos, al día de hoy, que es 4 de mayo del 2020, que cerró en 24 pesos con 38 centavos. Bueno, toda esta información la he concentrado en esta hoja, que es la que les quiero platicar. En primer lugar, vamos a tomar como referencia los trimestres para hacer más simplificada los cálculos y el análisis. Tenemos el primer trimestre del 2000, sería el A, el segundo trimestre es 2000B, el tercer trimestre, es decir, de julio a septiembre 2000C, y de octubre a diciembre es 2000D. Bueno, el doctor Cedillo dejó al país con una relación de deuda al PIB. ¿Esto qué significa? Que nosotros tenemos un PIB, en este caso es en billones. El PIB de México era 1.3 billones de pesos en aquel año, en el 2000, en el último trimestre, y la deuda eran, bueno, en este caso estamos hablando de también en pesos, era 1.1 por 10 a la 12, que sería el equivalente a 111.950 millones de pesos, ¿verdad? Era lo que se tenía. Si sacamos esta relación, era el 8.6, es decir, que México debía el 8.6% de su PIB. Ahora, este valor creció la deuda durante el sexenio del presidente Fox y llegó a ser, aquí lo observamos, del 11% cuando sale Fox, creció del 8.6 al 11%. Luego, durante el sexenio del presidente Calderón, se incrementó de manera muy importante la deuda del 11 hasta prácticamente el 30% del PIB. Fue un crecimiento pues prácticamente de 3 veces, 2 punto y pico de veces. Y con el presidente Peña Nieto se alcanzó el punto 48 del PIB, casi la mitad de lo que es el PIB, o sea, subió de punto 30 a punto 48, también un incremento muy importante. Pero aquí lo que llama mucho la atención es que este valor ha venido subiendo y en el sexenio actual del presidente López Obrador ya llevamos en el primer trimestre prácticamente el 60% de deuda como un porcentaje del PIB. O sea, esto ha crecido de manera muy, muy importante. Vamos a analizar la gráfica. Aquí la tengo. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que, si bien es cierto, esta línea amarilla es el PIB ha venido creciendo. A últimas fechas el PIB ha venido a la baja, ha decrecido ese PIB. Ahora,
la deuda normalmente se va a pagar en dólares, pero como el precio del dólar ha bajado, entonces debemos más. ¿Qué significa? Que si yo antes debía $1,000 y el dólar estaba a 18.50, pues yo debía 18,500 pesos. Pero si sigo debiendo los mismos $1,000, pero ahora el dólar está a 25, ya no debo 18,500, ahora debo 25,000. Entonces el peligro está aquí, en que va a reducirse el PIB. La gente que sabe habla que en este año, en 2020, se va a decrecer en la economía aproximadamente el 10%, ese es un promedio, ¿verdad? Hay quien es más conservador y dice que el 7%, hay quien es más audaz y dice que el 15%, vamos a dejarlo en 10%, pero por otro lado nuestra divisa, el peso mexicano, ha perdido valor frente al dólar, entonces al momento que nosotros estamos pagando en dólares, va a crecer la deuda. ¿Esto qué significa? Que ahorita en el primer trimestre ya estamos nosotros aquí en esta señal, ya la podemos poner en rojo, de prácticamente el 60%. O sea, en tan solo un año se creció el 10-11% más de la deuda del PRI. Nada más para dar una idea, en el sexenio anterior del licenciado Enrique Peña Nieto se creció el 20, pero en 6 años. Ahorita ya va la mitad de crecimiento de la deuda y apenas llevamos un año y 5 o 6 meses. Eso es lo que quisiera resaltar. Para concluir, me gustaría decir que mientras la economía decrezca, es decir, que el PIB se vaya haciendo cada vez más pequeño y por otro lado nuestra moneda siga perdiendo valor frente al dólar, la proporción de deuda con respecto al PIB va a incrementarse de manera muy importante. Esto no he tomado en cuenta aquí cuestiones que tienen que ver con el valor del barril del petróleo, que también va a reducir los ingresos del país para poderlo pagar y tener esos dólares para pagar la deuda. Entonces, es una situación preocupante que debemos tener todos muy presente y ver de qué manera se puede manejar para que, bueno, en esta época de crisis económica que seguramente está ya muy cerca de nosotros, nos está alcanzando muy rápidamente, pues podamos sortear esta crisis y sacar adelante a nuestro país. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.